Sincronización y conciencia. Una interrogante recurrente para quienes nos dedicamos al desarrollo personal y al trabajo interno es, ¿dónde reside la conciencia y cómo podemos fomentar su crecimiento? Aunque es una cuestión aparentemente sencilla, lo cierto es que no existe una respuesta universal ni definitiva. La conciencia, en su esencia, es un misterio profundo, tan cercana y cotidiana, pero al mismo tiempo, escurridiza e inaprensible. Cada vez que usamos la palabra yo, lo hacemos bajo la noción implícita de que existe una entidad consciente, única y personal que lleva a cabo nuestras acciones y pensamientos. Sin embargo, al intentar señalar esa conciencia de forma concreta, como si quisiéramos localizarla físicamente, ésta se desvanece, como arena que escapa entre los dedos. Es esta dualidad la que ha intrigado a filósofos, científicos y místicos a lo largo de los siglos. Desde tiempos antiguos, diversas culturas y corrientes de pensamiento han intentado desentrañar el enigma de la conciencia. Epicuro, por ejemplo, creía en la existencia de diminutas partículas del alma dispersas por todo el cuerpo, responsables no solo de nuestra conciencia, sino también de nuestra vitalidad. En contraste, otros pensadores de la Grecia clásica situaban la fuente de la conciencia en órganos específicos como el corazón, el pecho, o incluso el hígado, vinculando su función a la energía vital que fluye en nuestro ser. Por su parte, la filosofía védica de la India introdujo el concepto de los chakras, centros energéticos distribuidos a lo largo de la columna vertebral. Según esta tradición, estos puntos son nodos donde la conciencia y la energía se concentran, y pueden ser activados o equilibrados mediante prácticas como la meditación y el yoga. Esta idea de manipular la conciencia a través de la conexión mente-cuerpo sigue siendo una piedra angular en muchas disciplinas modernas de bienestar. En el siglo XVII, René Descartes abordó este misterio desde una perspectiva diferente. Propuso que la conciencia y el alma interactúan con el cuerpo en un punto único y especial, la glándula pineal, un pequeño órgano situado en el centro del cerebro. Aunque su hipótesis no puede sostenerse con la ciencia contemporánea, la glándula pineal ha continuado fascinando a estudiosos y practicantes espirituales, quienes la asocian con la intuición, la espiritualidad, e incluso la percepción extrasensorial. Lo cierto es que la conciencia, más allá de estas teorías, parece ser un fenómeno multifacético. Va más allá de lo físico o lo metafísico, trascendiendo fronteras y disciplinas. Su desarrollo no implica necesariamente hallar un lugar específico donde reside, sino más bien expandir nuestra capacidad de sincronizarnos con ella, un equilibrio dinámico entre el cuerpo, la mente y el alma. Cuando hablamos de sincronizarnos con nuestra conciencia, nos referimos a la capacidad de alinearnos con nuestro ser más profundo, un estado en el que la experiencia interna fluye en armonía con el mundo exterior. Este desarrollo requiere atención plena, introspección y, a menudo, herramientas prácticas como la meditación, el autoconocimiento y la conexión con la naturaleza. Tal vez no tengamos aún todas las respuestas, pero en ese vacío también reside la belleza. La conciencia es, a la vez, nuestra mayor intimidad y nuestro mayor misterio, invitándonos continuamente a explorarnos y a expandirnos. La mayoría de quienes buscan localizar un asiento físico para la conciencia asumen que su origen debe encontrarse en alguna función del cerebro. Esta hipótesis se basa en la idea de que existe un vínculo intrínseco entre los estados físicos del cerebro y los estados mentales o conscientes, aunque la naturaleza de este vínculo sigue siendo uno de los enigmas más profundos de la ciencia y la filosofía. Un avance relevante en este campo proviene de una publicación en la revista Nature Neuroscience, realizada por Francis Crick, premio Nobel y codescubridor de la estructura del ADN. Según su investigación, la conciencia humana podría generarse en la región posterior del córtex cerebral. Este área se considera esencial para la percepción tanto del entorno como del sentido de uno mismo.
Aunque los estudios sobre la conciencia aún están en una etapa inicial, Crick y sus colegas sostienen que las funciones del cerebro pueden explicarse completamente por la interacción de las células nerviosas. La hipótesis sugiere que la conciencia y la percepción de la individualidad emergen en un espacio específico de la parte posterior del córtex. Así, estos fenómenos se entienden como episodios derivados de las complejas reacciones bioquímicas del cerebro. El córtex, entonces, aparece como una red neuronal altamente sofisticada e interconectada que da lugar a los procesos de percepción. Cada nodo de esta red refleja un aspecto particular de nuestra experiencia consciente. Desde 1976, Crick ha centrado sus esfuerzos en desentrañar los misterios del cerebro humano y en buscar las bases científicas de la conciencia, un objeto tan intangible como fascinante. En el artículo de Nature Neuroscience, explica cómo distintas regiones del cerebro interactúan para generar un sentimiento integrado de conciencia. Este mecanismo natural de integración neuronal pone de manifiesto que la actividad cerebral también depende de lo que denomina prótesis cultural. Este concepto alude a un sistema simbólico de sustitución que surge como una respuesta adaptativa ante deficiencias o desafíos del entorno. La prótesis cultural puede entenderse como un conjunto de mecanismos compensatorios que permiten al cerebro responder y ajustarse a condiciones cambiantes y complejas del medio ambiente. En síntesis, aunque todavía queda mucho por explorar sobre cómo el cerebro produce la conciencia, estas investigaciones subrayan que la percepción y el sentido del yo están profundamente arraigados en procesos bioquímicos, apoyados por herramientas culturales y simbólicas que amplían nuestra capacidad de comprender y adaptarnos al mundo que nos rodea. Según Francis Crick, ciertas regiones del cerebro humano desarrollan una dependencia neurofisiológica hacia lo que denomina un sistema simbólico de sustitución, el cual tiene un origen cultural y social. Es decir, el cerebro parece requerir el soporte externo de circuitos simbólicos para procesar, sintetizar y degradar conceptos abstractos y simbólicos, en un proceso comparable a reacciones metabólicas anabólicas y catabólicas. Este fascinante fenómeno conecta de manera interesante con los sistemas simbólicos de enseñanzas de las escuelas de misterios, como los Rosacruces, masones o gnósticos, que mediante métodos específicos buscan precisamente la expansión de la conciencia a través del uso de símbolos y rituales cargados de significado. Por otro lado, el neurocientífico Stanisław Dygin, quien ha dedicado más de una década al estudio de la conciencia, parece haber alcanzado un avance significativo en esta búsqueda. DAN sostiene haber identificado lo que podría ser la base neurológica del estado de conciencia. Según sus investigaciones, utilizando tecnología moderna, ha detectado que la conciencia se activa cuando un estímulo externo desencadena una intensa emisión de ondas gamma en el cerebro. Acompañando esta emisión, ocurre una sincronización global entre múltiples regiones cerebrales. Esta sincronización global no es un simple fenómeno eléctrico, sino una convergencia en torno a un elemento de información específico, que queda así en un estado accesible y compartido por distintas áreas del cerebro. Si esta sincronización no tiene lugar, ese elemento no alcanza el umbral necesario para entrar en el estado consciente. El descubrimiento de DAN arroja luz sobre cómo el cerebro integra la información de manera coordinada para generar la experiencia de conciencia. Su trabajo sugiere que la conciencia no es un fenómeno localizado en un solo lugar, sino una función emergente de la colaboración simultánea entre diversas áreas cerebrales, posibilitada por la sincronización de estas en torno a estímulos específicos. Esto plantea una nueva forma de entender cómo percibimos, procesamos y compartimos la realidad, abriendo nuevas fronteras tanto en la neurociencia como en las disciplinas que exploran la expansión y transformación de la conciencia. Es fascinante comprender que la clave de la conciencia reside en la sincronización global de la actividad cerebral, como lo señala el brillante hallazgo de Stanisław Dehaene.
Este descubrimiento no solo es extraordinario por su simplicidad esclarecedora, sino porque también nos ofrece una guía práctica para desarrollar y despertar nuestra conciencia de manera más accesible. Según la propuesta de DAN, es posible deducir que al sincronizar los hemisferios cerebrales podemos estimular dicho despertar, haciendo que los estados superiores de conciencia sean alcanzables sin la necesidad de experiencias de vida extraordinarias. Bastaría con realizar ejercicios específicos de sincronización cerebral para acceder a ellos. Esta idea, aunque ambiciosa y controvertida, cuenta ya con respaldo experimental. Un ejemplo destacado es el trabajo del Instituto Monroe en Estados Unidos, pionero en la investigación de la conciencia y creador del método conocido como EmiSync. Este enfoque utiliza sonidos combinados con meditaciones guiadas, escuchados a través de audífonos, para inducir la sincronización de las ondas cerebrales entre ambos hemisferios. La técnica se basa en los pulsos biaurales, un fenómeno en el que dos tonos ligeramente diferentes, percibidos por cada oído, generan una nueva frecuencia en el cerebro que facilita la sincronización. Los resultados obtenidos con EmiSync son impresionantes. Indican que sincronizar los hemisferios cerebrales es un método poderoso para expandir la conciencia, promover la autosanación del cuerpo, la mente y las emociones, y elevar el nivel vibratorio energético. Este proceso tiene el potencial de transformar la experiencia humana en una vivencia de paz, amor y alegría sostenibles. Además, permite disfrutar del profundo silencio interior que habita en cada ser humano. La sincronización de los hemisferios no solo expande la conciencia, sino que estabiliza un estado de paz interior, donde somos plenamente conscientes de lo que somos. Es un camino para recordar nuestra verdadera esencia y conectar con la autenticidad de nuestro ser. Este despertar de la conciencia se asemeja a emerger de un sueño profundo y redescubrir un nuevo punto de partida, un espacio renovado donde podemos expresar nuestra esencia con claridad y propósito. Al despertar, encontramos un espejo interior que refleja nuestra pureza esencial. Esta introspección nos lleva a reconocer lo sagrado en la vida cotidiana, transformando cada acto ordinario en una expresión profunda de nuestra conexión con lo trascendental. El despertar de la conciencia no es solo un logro, sino una invitación constante a vivir en armonía con nuestra verdad más profunda, recordándonos que la vida, la mente y el espíritu realmente nos pertenecen. El proceso de sincronización de hemisferios. Con el descubrimiento de que los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro funcionan de manera independiente, los científicos han constatado que, en realidad, utilizamos solo una parte de nuestro cerebro en cada momento, alternando entre ambos hemisferios según la actividad que estemos realizando. Aunque ambos hemisferios procesan la misma información sensorial, cada uno la interpreta de manera distinta, como si fueran dos puntos de vista radicalmente diferentes sobre una misma realidad, parecidos a los discursos de dos partidos políticos opuestos. Esto nos lleva a una conclusión fascinante: cada hemisferio percibe su propia versión de la realidad o, mejor dicho, interpreta el mundo a su manera. Cada uno utiliza métodos únicos para entender y conocer, lo que convierte al cerebro en una entidad dual, donde cada mitad tiene su propio estilo de procesamiento, su propio enfoque de la realidad externa, e incluso, podríamos decir, su propia personalidad. A pesar de estas diferencias, ambos hemisferios se complementan, y esta conexión se logra a través del cuerpo calloso, un conjunto de fibras nerviosas que actúa como un puente de comunicación entre ellos. En este contexto, la sincronización de ambos hemisferios se presenta como la manera más eficiente de aprovechar el potencial completo del cerebro. Muchos creen que es posible acceder a una forma superior de pensamiento y creatividad al coordinar ambos hemisferios,
desbloqueando una capacidad más integrada y expansiva. Esta sincronización no es un proceso natural o automático, pero puede lograrse mediante la práctica constante y el uso de técnicas específicas que se detallarán en capítulos posteriores de este libro. Un ejemplo destacado de esta maestría cerebral puede observarse en genios históricos como Leonardo da Vinci, quien parece haber dominado el uso simultáneo de ambos hemisferios. Esto es evidente al estudiar sus códices, escritos de manera ambidiestra y en espejo, lo cual exige una notable habilidad de integración hemisférica. Estas mismas prácticas, como escribir con ambas manos o realizar ejercicios que desafíen la lateralidad, se utilizan hoy en día para estimular la actividad sincronizada de los hemisferios cerebrales. El proceso de sincronización de hemisferios no solo amplifica la creatividad y el pensamiento lógico, sino que también abre puertas hacia un mayor equilibrio emocional, una percepción más clara y una conexión más profunda con nuestro potencial interno. Al integrar las capacidades únicas de ambos hemisferios, nos acercamos al verdadero uso de nuestra mente, desbloqueando posibilidades que podrían redefinir nuestra experiencia de la realidad. Recordemos ahora las características únicas de cada hemisferio cerebral y sus diferencias esenciales. Antes de entrar en detalles, es importante tener en cuenta que las fibras nerviosas en nuestro sistema nervioso central están cruzadas, específicamente en el cuerpo calloso, ese fascinante puente que conecta a ambos hemisferios. Por esta razón, cuando utilizamos el lado derecho del cuerpo, estamos estimulando el hemisferio izquierdo del cerebro, y viceversa. Esta interacción cruzada implica que cada parte de nuestro cuerpo, ojos, manos, piernas, etc., está en conexión directa con uno de los dos hemisferios. Este fenómeno subraya la importancia de equilibrar tanto la sensibilidad como la motricidad entre ambos lados del cuerpo, lo que a su vez optimiza el cerebro y favorece el estado de sincronización del que hemos hablado anteriormente. Ambos hemisferios son igualmente cruciales. Para llevar a cabo cualquier tarea, especialmente las más complejas, necesitamos la colaboración armónica de ambos hemisferios. El objetivo no es priorizar uno sobre el otro, sino alcanzar un equilibrio. Este equilibrio se logra cuando conciliamos polaridades, permitiendo que cada hemisferio aporte sus fortalezas sin que uno domine al otro. Con la práctica continua de actividades que fomenten esta integración, la unificación de los hemisferios se da de manera fluida y natural. Cada hemisferio cerebral procesa la información de una forma particular. Sus estilos de funcionamiento son complementarios, y es en esta complementariedad donde radica su poder. Integrarlos plenamente es el camino hacia un cerebro más equilibrado, eficiente y capaz de responder a las demandas de la vida con creatividad, lógica y sensibilidad. El hemisferio izquierdo, considerado dominante en la mayoría de las personas, se encarga de procesar la información de manera verbal y sigue un enfoque lógico y analítico para llegar a conclusiones razonables. Es digital, geométrico y profundamente lógico, siendo el núcleo del análisis detallado y técnico. Actúa como el ingeniero interno que gestiona las actividades aprendidas y automatizadas del ser humano, como hablar, escribir, conducir o caminar. Además, este hemisferio es el regulador de los estados de conciencia y vigilia, permitiéndonos anclarnos en la realidad que percibimos a través de los sentidos. Su predominio es especialmente notable en la cultura occidental, que valora el análisis racional y estructurado. Por otro lado, el hemisferio derecho tiene una naturaleza metafórica y analógica, y su influencia es más prominente en la cultura oriental. Es el centro del pensamiento intuitivo, el arte, la imaginación y la creatividad. Aquí residen la memoria emocional, la interpretación holística y la capacidad de comprensión integral. Las personas con un hemisferio derecho más activo tienden a ser intuitivas, capaces de percibir la esencia de las cosas sin necesidad de un razonamiento lógico.
Son espontáneas, sensibles, imaginativas y poseen un talento innato para las artes, la filosofía y la espiritualidad. Este hemisferio trabaja integrando información de manera intuitiva, generando síntesis profundas sin recurrir al razonamiento deductivo. Juntos, ambos hemisferios forman un sistema perfectamente equilibrado y complementario, ofreciendo a los seres humanos una capacidad única para razonar y crear, analizar y soñar, y construir una visión integral del mundo. Utilizar solo uno de los hemisferios cerebrales limita drásticamente nuestras capacidades físicas y mentales. El cerebro, de manera natural y sin estímulos externos, logra sincronizarse por breves periodos a lo largo del día, pero el hemisferio dominante tiende a asumir el control la mayor parte del tiempo. Esto significa que gran parte de la percepción de nuestra vida y de la realidad queda relegada o incompleta. La sincronización de los hemisferios ocurre cuando ambos trabajan en conjunto y armonía. Estudios neurológicos han demostrado que este fenómeno es común durante los estados de meditación profunda, en los que se logra una notable claridad mental acompañada de una relajación profunda. La meditación se convierte, entonces, en una herramienta esencial para alcanzar este equilibrio mental. Sin embargo, en la agitada sociedad moderna, pocas personas dedican tiempo a esta práctica, suelen ser solo algunos místicos o practicantes espirituales avanzados, como los lamas tibetanos. Por ello, es imperativo replantear nuestro sistema de vida y desarrollar formas de meditación que se adapten al movimiento y los ruidos cotidianos. La clave para meditar en un entorno dinámico radica en sintonizarnos con frecuencias que nos eleven espiritualmente, como si nuestra mente fuese un instrumento musical afinándose para emitir notas armónicas. Este proceso requiere reconocer nuestra naturaleza múltiple y comprender cómo el flujo energético en nuestra mente puede impactar profundamente el resto de nuestra existencia. El camino hacia la sincronización cerebral es gradual. En las primeras etapas, los avances serán sutiles y momentáneos, pero con la práctica constante, los resultados se volverán evidentes, permitiendo finalmente dominar la técnica. Este proceso implica explorar diversas técnicas de meditación, adaptadas a las necesidades individuales, y comenzar estimulando el hemisferio que usamos con menor frecuencia. Por ejemplo, al activar el hemisferio derecho, podemos equilibrarlo posteriormente con el izquierdo, facilitando el estado de sincronización. Con el tiempo y la práctica, la sincronización de los hemisferios podrá mantenerse durante periodos más prolongados. Este estado avanzado se caracteriza por una concentración y contemplación simultáneas, similar a lo que se conoce como meditación en movimiento. En culturas orientales, prácticas como la meditación zen asociada a las artes marciales y disciplinas como el tai chi son métodos efectivos para alcanzar este equilibrio, ofreciendo ejemplos claros de cómo integrar el movimiento y la meditación para potenciar nuestras capacidades mentales y espirituales.